escuela es escuela, conectando a Montgomery College con la comunidad y la comunidad con el college. La conversación este día es con Stephanie Lazo y ella es una estudiante de Montgomery College y el tema a tratar es encontrando su camino y el rumbo al college. Stephanie, cuénteme, ¿hubieron mentores en la escuela que usted atendió antes de llegar al college, cuando se graduó, después de que se graduó de la secundaria? Durante el tiempo que usted estuvo en las escuelas, ¿hubieron mentores? ¿De dónde salió todo cómo encontró usted al college? En mi escuela teníamos como diferentes programas como el College Tracks y ACES, y yo era como un estudiante para el College Tracks, y ellos me ayudaron como para hacer como documentos y hacer el FAFSA y diferentes cosas que yo necesitaba para como universidad. Y ellos me dieron como el posibilidad como para decidir si puedo ir a universidad para un precio que no es tan alto. Sí. Y esos programas me ayudó porque me dieron como los recursos que yo necesitaba para ir como a este colegio. Y bien, esto es fantástico, Stephanie. Yo estoy aprendiendo mucho más de usted y gracias por su confianza. Esto es muy importante, de que usted se siente en confianza de participar y de darnos todas estas increíbles noticias, ¿no? Porque usted ha mencionado el hecho que anteriormente me decía, bueno, mire, Gloria, fíjese que yo no sabía si podía estudiar por el costo. ¿Cuánto va a costar la educación? Bueno, educación es posible, ¿no? Y en realidad, el hecho de que usted se conectó en escuela antes de llegar al college, a Montgomery College, con entidades, con organizaciones que ofrecen asistencia a los estudiantes, eso es importantísimo. Y para todos aquellos padres de familia que tienen chicos en las escuelas, yo les recomiendo grandemente que cuando le reciben notificaciones de las escuelas que dicen, aquí en la escuela tenemos estos programas que trabajan con jóvenes y les van a dar asistencia, guía de cómo encontrar asistencia, ya sea en escuela durante la educación secundaria, o que le va a permitir a ustedes y a sus hijos a poder a continuar con el desarrollo académico de ellos. ¿Y qué necesitan hacer ustedes para apoyar a su familia? En este caso, Stephanie menciona College Track. Esta es una organización que está presente en muchas escuelas. Por favor, búsquenlas. Ella ha mencionado otro programa que se llama ACES, A-C-E-S. Este es un programa que está disponible en muchas de las escuelas secundarias en el condado. Y gracias, Stephanie, por mencionarlo, porque lo que hace es de que Stephanie le dice a ustedes, yo he preguntado y alguien me ha dicho que están estos programas. Y prácticamente lo que Stephanie les dice a ustedes, oyentes, y a los chicos, por favor, menciónenles esto. Stephanie yo acabo de escuchar la charla con mi escuela, esa escuela, y ella hablaba de estos programas. Hijo, hija, por favor, pregunta. ¿A dónde fue usted a preguntar sobre ACES y College Track? ¿Cómo se enteró usted de ellos? ¿Alguien le dijo a usted esto? Yo no preguntaba a los gentes, pero yo quería como buscar, yo le busqué como en línea. Yeah. Es increíble, sí. Bien, usted hizo una búsqueda en línea y encontró estas organizaciones. Y tenían como las cosas afuera de sus oficinas con los, tenemos College Tracks para ayudar a los gentes. En la escuela. Como afuera de sus oficinas tenían como papeles en usted su andaba poniendo puerta. atención en las paredes, ¿qué es lo que está ahí? Qué bueno. Nosotros siempre nos estamos preguntando, Stephanie, ¿de qué manera nosotros podemos informar a nuestros estudiantes y a los padres? Y decimos, bueno, quizás podemos tratar de hacer esto. Mi escuela es su escuela, este programa inició para informar a la comunidad que habla español, y más que todo el inmigrante que continúa llegando a los Estados Unidos y que es nuevo, que no tiene la menor idea cómo funciona el sistema de educación en este país, específicamente el condado. Este es el inicio, porque
cómo aventamos, cómo es que tiramos, cómo es que nos conectamos con la comunidad. Y son tantos, hemos crecido la población nuestra, ¿no? Y continúa. Entonces, el hecho de que usted menciona, bueno, yo caminaba los pasillos de la escuela, ¿verdad? Y mientras usted iba con sus amiguitos o amiguitas, o quizás sola, entonces usted notaba que había algunos anuncios afuera de las oficinas. Fenomenal. Gracias a todos ustedes, colegas, que ponen estos anuncios, porque prácticamente muchas veces nosotros creemos que los anuncios no funcionan. Tenemos que tratar absolutamente todas las maneras de enviar el mensaje a la comunidad. ¿No cree usted? Entonces, ¿estaba fuera de la oficina de un profesor o de un programa o dónde estaba esto? Cerca de la entrada de la escuela, y los estudiantes ponen como papeles durante las escuelas también, Sí. yo lo busco para ver. Y también lo hago aquí en esta escuela porque estoy interesada para saber si hay diferentes cosas que puedo como practicar, o a ver si me gusta cosas así, porque Sí. yo sabía que tenían como, cuando entré en la escuela, los primeros, ¿Cuántos semestres ha hecho usted con nosotros ahora? solo dos. Así que usted recién, no es nuevecita. Bien. ¿Se graduó de Wheaton o Blair High School? Wheaton. Wheaton. Se graduó en el 22. Mm, 2022. Porque este es su primer año. Bueno, soy, qué bueno, ¿no? Sí, y eso es lo otro también, ¿sabe? La vida estudiantil en el college es grande. Y así es como nosotros nos hemos conocido. ¿Usted pertenece a algún club, Stephanie? Afuera de la escuela estoy como un voluntario de una first aid, como, Oh, wow. ya, en español es... Primera ayuda. Ajá, y durante los fines de semana estoy como con otros jóvenes que quieren ayudar a los docentes, y practicamos como con otros, con like, adultos, y tenemos patients, como pacientes, Sí. y esas cosas me como motiva para continuar en la escuela. Y en la escuela aquí estoy como en STEM Ambassadors, y también el gobierno de estudiantil y Student Activities Board, y también MC Leads. No, y es buenísimo porque usted está usando el tiempo. Yo me quedé impresionada. Yo sé que usted es parte de STEM, Padres de Familia, Comunidad, son las siglas para lo que es Science, que es ciencia, Tecnología, T, Ingeniería, Engineering, y M, que es matemáticas. Si algún estudiante está interesado en las ciencias, el hecho de que ella mencione STEM es porque el enfoque de Stephanie es las ciencias. Y yo la conocí a ella a través de un colega en el college, que yo andaba buscando estudiantes que nos ayudaran a hacer estas visitas de las escuelas medias, y Stephanie dijo, yo quiero hacer esto. A mí me indica que Stephanie no solamente está interesada en la parte académica para hacer STEM, que ella mencionaba, a mí me interesan las ciencias. Óigame, es fenomenal, porque sí, y el colega que me la refirió a ella profesor, usted está estudiando clases de biología, me decía, ¿verdad? Sí. Y al respecto, usted me preguntaba también que está interesada en hacer pasantías, que son maneras de adquirir experiencia poniendo en práctica lo que usted está estudiando. Y yo le mandé a usted un enlace porque decía fenomenal, porque vea que así usted puede saber cuándo es que puede solicitar estas pasantías. Y estos son con instituciones nacionales que están radicadas aquí en el condado. Y Montgomery College está recibiendo fondos para que estudiantes nuestros en el campo de las ciencias puedan entonces, durante el periodo del verano, puedan ir a adquirir experiencia y trabajar en estas compañías que son súper grandes, el Instituto Nacional de Tecnología en Standards, y
es grandísimo. Así es que espero que le haya servido el enlace que le envié. Porque yo decía, espero que lo use. Y sí, porque es fantástico. ¿Qué ha pensado usted estudiar? Yo sé que está en el campo de las ciencias. ¿Cuál es su interés ya tiene definido o todavía está queriendo decidir en qué dirección va con sus estudios académicos, Stephanie? Ahorita estoy interesada en bioquímica y porque de mi interés, el semestre que está como viniendo voy como a trabajar como en un laboratorio aquí en Rockville. Y, Divino. Bien. y porque de mi interés mis intereses vienen como de mis experiencias en la escuela y también porque de mi familia, porque cuando era niña yo tenía como una niñera que me como cuidaba, pero ella falló de cáncer y también mi hermano mayor tiene como asma, también como mi abuela y mis primos Sí. yo quería como estudiar como inmunología. Ujú, sí, inmunología y eso es porque mis experiencias me como dio como el motivación para como aprender más de estos como ¿Cómo encontrar medicina, cómo erradicar todas estas enfermedades? Eso es increíble, sí. Usted está muy interesada en lo que es la investigación dentro de lo que es la ciencia y la medicina. Y yo sé que lo va a lograr. No, usted está, no, sí, y está determinada. Usted, la curiosidad, como le decía yo anteriormente, no la deje ir. La curiosidad a usted le va a abrir puertas. Y prácticamente investigación no es otra cosa que eso. Usted anda buscando soluciones a problemas. No deje ir la curiosidad, porque eso le va a permitir a usted de que usted experimente y busque. Fantástico. Oh, esto es increíble. La conversación puede pasar por horas. Usted y yo podemos conversar hasta que caemos. Óigame, ¿qué mensaje le gustaría a usted enviar a los estudiantes y a padres de familia? ¿Qué quisiera usted que ellos se recordaran? Estudiando en la universidad es difícil. Yo tenía como el viaje aquí era como difícil, pero no don't give up, you know? Porque estudiando me como dio muchas chances para como descubrir diferentes recursos y diferentes gentes y a mí me gustaba como para ir aquí para conocer todo los programas que tienen aquí para los gentes que vienen aquí para el primer vez o quien son como primero generación. Sí. Y creo que yendo a la escuela era como una buena oportunidad para como descubrir que yo soy, que mis intereses y que quién yo soy como una persona y creo que es bien que para los estudiantes para escuchar estos mensajes para que saben que hay las cosas que pueden ayudarte y que hay personas fuera de escuela que te pueden ayudarte en las escuelas hay gentes que te pueden ayudar y también los estudiantes y creo que yendo a Montgomery College me ayudó mucho para aprender de que yo quería hacer como de una carrera en el futuro y creo que si alguien tiene el chance para ir aquí, sé que sí vienen aquí porque es una buena oportunidad para hablar con las diferentes personas. Mil gracias por su participación y por tener confianza en venir a compartir con la audiencia. Le agradezco mucho y gracias por responder a mi llamada de que llegara y nos contara. Le deseo lo mejor. No se nos pierda, usted sabe cómo encontrarme, ¿no? Sí, es que seguimos nuestra charla fuera de mi escuela, es escuela. Estimados oyentes, recuerden que mi escuela que Montgomery College está aquí para asistirles. Por favor, visítenos en línea www.montgomerycollege.edu o pueden llamar al número central de Montgomery College 245-675000. Muchas gracias. La educación es la mejor herencia.